La habitación estaba en penumbras, solo iluminada por la luz azulada del teléfono que sostenía Ana mientras se preparaba para dormir en su pequeño departamento del centro de la Ciudad de México. El reloj de la mesita marcaba las 2:17 de la madrugada, y afuera, el rumor distante de los autos en Insurgentes apenas se filtraba por la ventana entreabierta. Se había duchado tarde, después de un turno interminable en el call center, y ahora, frente al espejo del baño, se pasaba crema en las manos con movimientos automáticos. El vapor aún empañaba ligeramente los bordes del cristal, creando un halo borroso alrededor de su reflejo cansado. Todo parecía normal, como cualquier noche. Ana bostezó, apagó la luz del baño y caminó hacia la cama, dejando la puerta entreabierta por costumbre, pero al pasar una última vez frente al espejo, algo la hizo detenerse. No fue un movimiento extraño, ni un ruido, solo una sensación, como si su propio reflejo hubiera tardado un segundo de más en seguir su gesto. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo al cansancio, y se metió bajo las sábanas. El teléfono vibró una vez en la mesita. Un mensaje de su hermana preguntando si había llegado bien. Respondió con un simple sí y cerró los ojos. A la noche siguiente, el mismo ritual. Ana llegó exhausta, dejó las llaves en la entrada y fue directo al baño. Esta vez, el espejo estaba completamente limpio, sin vapor. Se miró mientras se lavaba los dientes, notando las ojeras marcadas. Su reflejo la imitó con precisión, o casi. Al escupir la pasta, juró que la comisura de los labios del otro lado se curvó un instante después, como si sonriera por su cuenta. Parpadeó fuerte. «Solo estoy muerta de sueño», murmuró, y apagó la luz. Pero esa noche no durmió bien. Soñó con pasillos largos y espejos que multiplicaban su imagen en infinitas versiones, cada una un poco más desalineada. Al tercer día, la cosa escaló sin aviso. Ana había comprado un espejo de cuerpo entero en un mercado de segunda mano, cerca de la Lagunilla, uno antiguo con marco de madera tallada que olía ligeramente a humedad. Lo colocó en la esquina de su habitación, frente a la cama, para ver mejor cómo le quedaba la ropa. Esa madrugada, alrededor de las 3, se despertó con sed. La habitación estaba en silencio absoluto, salvo por el zumbido lejano de un refrigerador. Caminó descalza hasta la cocina, bebió agua y al regresar pasó frente al nuevo espejo. Su reflejo estaba allí, de pie, mirándola. Pero Ana no se había detenido. Siguió caminando hacia la cama, y solo entonces el reflejo la imitó, con un retraso que le heló la piel. Se quedó paralizada en medio de la habitación. Encendió la lámpara de noche. El reflejo la observaba ahora con los ojos muy abiertos, respirando de forma visible mientras ella contenía el aliento. Intentó racionalizarlo. Luz mala, cansancio acumulado, quizás un defecto en el cristal viejo. Se acercó lentamente, tocando la superficie fría. El reflejo levantó la mano al mismo tiempo, pero sus dedos parecían presionarse con más fuerza contra el vidrio, como si quisiera atravesarlo. Ana retrocedió, apagó la luz y se cubrió hasta la cabeza. «Mañana lo tiro a la basura», pensó, pero al amanecer el espejo seguía allí, reflejando solo su habitación vacía cuando ella no estaba delante. Esa tarde, mientras revisaba fotos antiguas en su teléfono para distraerse, encontró una que no recordaba haber tomado. Era ella, de espaldas, parada frente al mismo espejo nuevo. La imagen tenía fecha de esa misma mañana, pero Ana no había estado allí. En el reflejo de la foto, su rostro se veía girado hacia la cámara, sonriendo de una forma que nunca usaba. Guardó el teléfono con manos temblorosas y decidió no mirar más el espejo esa noche. Sin embargo, la curiosidad, o algo más, la empujó. Alrededor de la medianoche, con todas las luces encendidas, se plantó frente a él. «¿Qué eres?», susurró. Su reflejo no movió los labios. En cambio, levantó una mano y señaló hacia el pasillo oscuro del departamento. Ana giró la cabeza, pero no había nada.
Cuando volvió la vista al espejo, su propio reflejo ya no estaba solo. Detrás de él, en el cristal, había otra figura, una mujer parecida a ella, pero con el cabello más largo y los ojos hundidos, vestida con la misma pijama, pero manchada. La figura del reflejo sonrió, y esta vez Ana sintió que la sonrisa no era para ella, sino para algo dentro del vidrio. La parte más extraña todavía no había ocurrido. Horas después, mientras intentaba dormir con el espejo cubierto por una sábana, escuchó un sonido suave, el roce de tela contra madera. La sábana se había deslizado al piso, y en el espejo, su reflejo estaba de pie, mirándola fijamente desde la cama donde ella yacía inmóvil. Si sientes que esta sombra en el cristal podría extenderse hasta tu propio baño alguna noche, quédate cerca. Los espejos guardan más de lo que muestran, y el siguiente rumor susurrado en la ciudad podría reflejarse en tu vida cuando menos lo esperes. Ana contuvo la respiración, el corazón latiéndole con fuerza contra el colchón. La figura en el espejo no parpadeaba. Se quedó allí, de pie al lado de la cama reflejada, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estudiara cada detalle de su miedo. Ana cerró los ojos con fuerza, contando hasta 10, convencida de que al abrirlos todo habría vuelto a la normalidad. Pero al hacerlo, el reflejo se había movido. Ahora estaba más cerca del borde del cristal, con una mano extendida hacia el interior de la habitación real, los dedos rozando casi la superficie desde dentro. El departamento parecía más silencioso que nunca. Ni siquiera el tráfico lejano de la ciudad se escuchaba, solo el tic-tac distante de un reloj que Ana no recordaba haber dejado encendido. Se incorporó lentamente, sin apartar la vista del espejo. Su propio cuerpo en el reflejo permanecía acostado, inmóvil, como si la Ana verdadera hubiera sido reemplazada por una versión vacía. La otra mujer, la del cabello largo y ojos hundidos, sonrió de nuevo, y esta vez sus labios formaron palabras mudas. Ana leyó el movimiento. «Ven». Retrocedió hasta golpear la pared con la espalda. Encendió todas las luces disponibles, el teléfono temblando en su mano mientras intentaba grabar un video. La pantalla del móvil mostraba solo su habitación normal, el espejo reflejando lo que debía. Pero cuando levantó la vista directamente, allí estaba la anomalía. La figura ya no era una, sino dos. La segunda se parecía a su madre, fallecida hacía 2 años, pero con la misma pijama manchada. Ambas la observaban con esa paciencia inquietante de quien sabe que el tiempo está de su lado. Al amanecer, Ana arrancó el espejo de la pared y lo arrastró hasta el pasillo del edificio. Lo dejó junto a la basura, con la superficie cubierta por una manta vieja. Bajó las escaleras sintiéndose liberada, como si hubiera cerrado una puerta que nunca debió abrir. Ese día en el trabajo, contó la historia a medias a una compañera, riendo nerviosamente y llamándolo un sueño raro por el estrés. La compañera asintió, pero mencionó de pasada que su prima había tenido algo similar con un espejo heredado de una tía. Decía que reflejaba a gente que aún no había muerto, comentó antes de volver a sus llamadas. Ana sintió un escalofrío, pero lo ignoró. Esa noche regresó tarde. El pasillo del edificio estaba vacío, iluminado solo por focos amarillentos que parpadeaban. La manta y el espejo ya no estaban junto a la basura. Quizás los vecinos lo habían subido o tirado. Subió las escaleras con el pulso acelerado. Al abrir la puerta de su departamento, el olor a humedad antigua la golpeó, y allí, en la esquina de la habitación, el espejo estaba de nuevo, perfectamente colocado, sin una sola marca. La sábana que lo cubría yacía doblada con cuidado sobre la cama. Se acercó con pasos lentos. Su reflejo apareció normal al principio, pero al encender la lámpara, notó que el fondo reflejado era distinto. El departamento en el espejo tenía las paredes más oscuras, como envejecidas por años de abandono, y en la cama reflejada había alguien durmiendo, alguien que no era ella. Ana extendió la mano y tocó el vidrio. Estaba helado más de lo normal. El reflejo de la figura durmiente se movió, girándose hacia ella. Era Ana, pero más delgada, con moretones leves en los brazos. Sus ojos se abrieron de golpe
y miraron directamente hacia el cristal, hacia la Ana real. La leyenda de los espejos que no devuelven lo mismo había empezado a circular años atrás en grupos de WhatsApp de la colonia Roma y Condesa. Se decía que todo comenzó con un lote de espejos antiguos vendidos en tianguis después de la demolición de una vieja vecindad en Tepito. Familias enteras reportaban lo mismo. Primero el retraso, luego las sonrisas equivocadas, finalmente las visitas desde el otro lado. Nadie hablaba abiertamente de ello, pero las historias se multiplicaban en mensajes nocturnos. Ana no lo sabía aún, pero esa noche no sería la única. Intentó romper el espejo con una silla. El vidrio resistió como si fuera plástico reforzado. Solo se agrietó en una telaraña fina, y a través de las grietas vio decenas de versiones de sí misma observándola, cada una en un estado diferente de deterioro. Una lloraba, otra sonreía con dientes demasiado afilados, otra simplemente esperaba. Cerró la puerta del cuarto y durmió en el sofá, con todas las luces prendidas. Al despertar, el espejo estaba intacto de nuevo, sin grietas, y su reflejo la saludó con la mano, aunque Ana permanecía quieta. En otro departamento, no muy lejos de ahí, en la misma ciudad, un joven llamado Diego acababa de instalar un espejo nuevo en el baño después de remodelar. Era moderno, con luces LED integradas, comprado en una tienda departamental. Nada antiguo, nada sospechoso. Esa madrugada, mientras se lavaba la cara tras una fiesta, notó que su reflejo tenía el cabello mojado cuando él no se había mojado aún. Rió, pensando en la borrachera, pero el reflejo no rió con él. Solo lo miró, con gotas de agua cayendo por su rostro reflejado, y señaló hacia el pasillo. Diego apagó las luces LED y salió del baño. El departamento estaba en silencio. Sin embargo, desde el espejo del baño, ahora visible desde la sala, su reflejo seguía allí, de pie, esperándolo. La puerta del baño se cerró sola con un clic suave. Si los espejos de tu propia casa han empezado a guardar secretos que no reconoces, quizá ya sea tarde para cubrirlos. Hay relatos que se propagan más rápido en la oscuridad de la ciudad, y el siguiente podría estar esperándote en el reflejo que crees conocer mejor. Diego se quedó congelado en medio de la sala, el eco del clic repitiéndose en su cabeza como un mal presagio. Caminó de regreso al baño y empujó la puerta con cuidado. Se abrió sin resistencia y el espejo reflejaba solo la habitación vacía, las luces LED apagadas proyectando un brillo tenue sobre los azulejos. Se acercó, pasándose la mano por el rostro para confirmar que estaba despierto. Su reflejo lo imitó perfectamente esta vez, pero había una gota de agua aún deslizándose por su mejilla reflejada, aunque él estaba completamente seco. La limpió con el dorso de la mano y el reflejo hizo lo mismo, solo que un segundo más tarde, como si estuviera aprendiendo sus movimientos. Los días siguientes fueron una lenta erosión de su cordura. Diego trabajaba como repartidor en moto por las calles del DF, zigzagueando entre el tráfico de Reforma y el centro. Por las noches, evitaba el baño principal y usaba el pequeño lavabo de la cocina. Pero el espejo parecía llamarlo. Una madrugada, después de una entrega tardía en Iztapalapa, regresó exhausto y se duchó rápido, sin mirar. Al salir, envuelto en la toalla, pasó frente al cristal y vio que su reflejo permanecía bajo la regadera, con el agua cayendo, aunque él ya había cerrado la llave minutos antes. La figura reflejada levantó la vista y lo miró con una expresión de súplica, como pidiendo ayuda para salir. Intentó ignorarlo. Cambió el espejo por uno más barato que compró en el súper, pero al instalarlo, el nuevo reflejó la misma anomalía. Era como si el problema no estuviera en el objeto, sino en el espacio mismo. En chats de Facebook de vecinos y en stories de Instagram que desaparecían rápido, otros compartían fragmentos. Que mi novio no aparece en el espejo cuando estoy sola. Anoche vi a mi hijo reflejado durmiendo, pero él estaba en la escuela. Rumores urbanos que nadie verificaba, pero que se esparcían como niebla en la Valle de México. Diego empezó a dormir con la luz del baño encendida y la puerta cerrada, hasta que una noche
escuchó su propia voz llamándolo desde dentro del espejo. «Ven a ver», susurraba. No era exactamente su timbre, sino uno ligeramente más grave, más cansado. Se levantó contra su voluntad, atraído por la curiosidad que carcome cuando el miedo se mezcla con la rutina. Frente al cristal, su reflejo estaba sentado en el borde de la tina, sosteniendo una foto que Diego no reconocía. En ella aparecían él y una mujer que nunca había visto, sonrientes en un parque. La figura reflejada le extendió la foto a través del vidrio, pero ésta se desvaneció antes de tocar la superficie. Al día siguiente, encontró la misma foto impresa en su mesa de noche, arrugada y con fecha de un año futuro. La escalada fue implacable. El reflejo comenzó a anticipar sus acciones. Si Diego pensaba en pedir comida, el reflejo ya estaba comiendo en el espejo. Si planeaba salir, la figura ya vestía la chamarra y esperaba junto a la puerta reflejada. Una noche de tormenta, con la lluvia golpeando las ventanas del departamento en la colonia Juárez, Diego se plantó frente al espejo y gritó: «¿Qué quieres?». El reflejo sonrió con tristeza y señaló hacia atrás de Diego. Al girarse, no había nada, pero cuando volvió la vista, el espejo mostraba el departamento completamente vacío, sin muebles, con paredes descascaradas y una silueta colgando del techo en la habitación del fondo. Diego rompió el espejo esa misma noche con un martillo. Los pedazos cayeron al piso como lluvia de plata, pero cada fragmento seguía reflejando movimiento. En uno pequeño, junto a su pie, vio su propio ojo observándolo desde abajo. Barrió todo con manos temblorosas y lo tiró en varias bolsas separadas, depositándolas en diferentes contenedores de la cuadra. Por una semana, todo volvió a la normalidad. Se sentía victorioso, casi riendo de su paranoia, hasta que en un hotel barato de la carretera a Puebla donde se quedó por un trabajo, el espejo del baño mostró a otra persona. Esta vez no era él, era Ana, la chica del departamento cercano que nunca había conocido, con los ojos hundidos y la mano presionando el vidrio desde dentro. Detrás de ella, en el reflejo del hotel, se veía el pasillo de su propio edificio. La conexión entre los espejos se había abierto. Mientras tanto, en un hospital del sur de la ciudad, una enfermera llamada Laura revisaba su rostro en el espejo del vestidor después de un turno de 24 horas. El hospital era antiguo, con pasillos largos y luces fluorescentes que zumbaban constantemente. Laura se ajustaba el uniforme cuando notó que su reflejo tenía una mancha de sangre en la manga, aunque su uniforme real estaba impecable. Limpió el espejo con la mano, pero la mancha permaneció en el reflejo. Peor aún, el reflejo levantó la mano y escribió en el vapor imaginario del cristal: «No apagues la luz». Laura era escéptica. Había visto de todo en emergencias: accidentes, sobredosis, familias destrozadas. Pero esto era diferente. Esa noche, al pasar por el baño de pacientes en el tercer piso, un espejo grande sobre los lavabos reflejó a un paciente que había dado de alta esa tarde. El hombre la miró desde el cristal y levantó una mano en señal de agradecimiento, aunque en la realidad el baño estaba vacío. Al día siguiente, encontraron al paciente muerto en su casa, con una expresión tranquila, como si hubiera cruzado al otro lado voluntariamente. Las leyendas de espejos en la Ciudad de México se entrelazaban como las líneas del metro. Algunos decían que eran portales a versiones donde las decisiones tomadas habían sido distintas, otras donde los muertos esperaban turno para regresar. Laura empezó a cubrir todos los espejos de su casa con toallas negras, pero en el hospital era imposible. Durante una guardia solitaria en la morgue, el espejo de la sala de observación mostró filas de camillas ocupadas, aunque la real estaba vacía. Y en una de ellas, su propio cuerpo yacía cubierto. La duda era lo que más pesaba. Era cansancio extremo, alucinaciones por el estrés de la ciudad que nunca duerme, o tal vez algo más antiguo, transmitido desde los tiempos en que los aztecas usaban obsidiana pulida para ver el inframundo. Nadie quería confirmar,
Solo se compartían capturas de pantalla borrosas en grupos cerrados. Si alguna vez apagas la luz del baño y sientes que tu reflejo tarda en desaparecer, quizá ya estés dentro de una de estas cadenas. Los espejos no mienten, solo muestran lo que otros han decidido ocultar, y el siguiente giro podría reflejarse en la vida de alguien que conoces. Laura sintió un frío que no provenía del aire acondicionado del hospital. Salió de la morgue sin mirar atrás, el eco de sus pasos rebotando en los pasillos desiertos. Al llegar a casa, en un edificio viejo de la colonia Doctores, cubrió todos los espejos con sábanas oscuras que sujetó con cinta adhesiva. Durmió poco, despertando cada hora con la sensación de que alguien la observaba desde detrás de las telas. Al amanecer, una de las sábanas había caído. En el espejo del pasillo, su reflejo estaba sentado en el suelo, con las rodillas abrazadas, llorando en silencio. Laura no lloraba. Se acercó y tocó el vidrio. El reflejo levantó la vista y negó con la cabeza, como advirtiéndole. Las historias seguían propagándose. En un grupo de Telegram llamado Anomalías CDMX, usuarios anónimos subían audios grabados a medianoche, respiraciones que no eran propias, voces murmurando nombres desde el otro lado del cristal. Uno describía cómo su reflejo había empezado a envejecer más rápido, mostrando arrugas y canas que tardarían años en aparecer. Otro juraba que había visto a su pareja reflejada besando a alguien más, una traición que aún no ocurría. La duda crecía porque las explicaciones racionales siempre parecían posibles: reflejos ópticos, luces, estrés postraumático. Pero la acumulación era demasiada. Diego, mientras tanto, había dejado su trabajo de repartidor. Pasaba los días en su departamento con las cortinas cerradas, evitando cualquier superficie reflectante. Hasta que recibió un mensaje de un número desconocido, una foto de su propio espejo roto, reconstruido perfectamente en el piso de alguien más. En el fondo de la imagen se veía la silueta de Ana. El mensaje decía solo: «Ya estamos conectados». Esa noche, en el fragmento más grande que había guardado por error, vio a Laura caminando por un pasillo de hospital que se parecía al suyo. Las leyendas urbanas sobre espejos que reflejaban a otra persona no eran nuevas en México. Se remontaban a rumores de los años 90, cuando en casas de la periferia aparecían espejos traídos de Estados Unidos tras las inundaciones. Pero en la era de las cámaras frontales y los filtros de TikTok, todo se aceleraba. Jóvenes grababan videos donde su reflejo hacía gestos obscenos o susurraba secretos personales. Los comentarios estaban llenos de «me pasó igual» y emojis de ojos. Nadie admitía tener miedo real, pero las vistas subían de noche. En un edificio de apartamentos en Santa Fe, una ejecutiva llamada Carla revisaba su maquillaje en el elevador espejo antes de una junta importante. El ascensor se detuvo entre pisos, como ocurría a veces en horas pico. Las luces parpadearon y al estabilizarse, su reflejo en la pared metálica la miró con un traje diferente, más elegante, con una expresión de triunfo. Carla sonrió por instinto. El reflejo no. En cambio, señaló hacia arriba, donde el techo del elevador reflejaba otra escena. Carla cayendo por el hueco del ascensor. Las luces volvieron a fallar. Cuando el elevador reinició, ella salió temblando y canceló la reunión. Carla investigó en su teléfono durante el trayecto a casa. Encontró hilos en Reddit en español sobre espejos paralelos CDMX. Usuarios contaban cómo habían empezado a intercambiar lugares con sus versiones reflejadas. Uno despertaba en una vida mejor, pero con deudas emocionales que no entendía. Otro regresaba cambiado, con cicatrices que no recordaba. La posibilidad racional siempre estaba allí. Sugestión colectiva, pareidolia, efectos psicológicos de la vida urbana solitaria. Pero Carla no podía dejar de pensar en esa caída. Esa misma semana, los hilos se conectaron. Ana, Diego, Laura y Carla empezaron a soñar con los mismos espejos. En los sueños se encontraban en una habitación infinita llena de cristales, cada uno mostrando una versión ligeramente peor de sus vidas.
Al despertar, encontraban objetos nuevos en sus casas. Un cepillo de dientes que no era suyo, una foto familiar con personas extras, un mensaje de voz en su propio teléfono diciendo, «Ya casi». La frontera se adelgazaba. Una noche de viernes, con la ciudad vibrando de luces y sirenas lejanas, Ana se atrevió a descubrir el espejo de nuevo. Frente a él, las figuras ya no solo observaban, extendían las manos presionando el vidrio hasta que éste se ablandaba como membrana. Diego, en su departamento, vio lo mismo. Laura, en el hospital, durante una guardia, notó que el espejo de la sala de espera reflejaba pacientes que aún no habían llegado. Carla, en su elevador diario, vio su versión exitosa ofreciéndole un intercambio silencioso. El terror no estaba en monstruos o apariciones grotescas. Estaba en la posibilidad cotidiana de que tu vida ya no te perteneciera del todo, que el reflejo supiera más de ti que tú mismo, que al otro lado hubiera alguien esperando pacientemente a que cometieras el error de mirar demasiado tiempo. Si esta noche, al pasar frente a cualquier superficie brillante, sientes que tu imagen te conoce mejor de lo que te conoces tú, apaga la luz rápido. Pero recuerda que en la oscuridad los espejos siguen funcionando y el siguiente testimonio podría ser el tuyo, susurrado en un chat que nunca pediste unirte. Las conexiones se volvieron inevitables. En las semanas siguientes, los cuatro, Ana, Diego, Laura y Carla, empezaron a encontrarse en sueños compartidos dentro de un vasto salón de espejos donde las versiones reflejadas vivían vidas paralelas. Ana veía a su madre joven, Diego a una familia que nunca tuvo, Laura a pacientes que sanaban milagrosamente, Carla a una versión de sí misma dirigiendo la empresa entera. Pero siempre había un precio. Cada encuentro dejaba marcas, moretones que aparecían sin causa, recuerdos ajenos que se colaban en sus mentes, objetos que cambiaban de lugar como si otra mano los hubiera tocado. Una tormenta eléctrica azotó la ciudad un domingo por la noche. Las luces parpadearon en todos los edificios y en ese instante de oscuridad total, los espejos se activaron al máximo. Ana, de pie frente al suyo, vio cómo su reflejo cruzaba finalmente al lado real. El vidrio se onduló como agua y la mano fría la tocó. No era violenta, solo insistente. «Es tu turno de descansar», murmuró la figura con su propia voz. Diego sintió lo mismo cuando su reflejo lo abrazó en el pasillo, intercambiando lugares con un suspiro de alivio. Laura, en el turno nocturno, vio a su versión reflejada atendiendo a los pacientes con una calma que ella había perdido hacía años. Carla, atrapada de nuevo en el elevador, intercambió una mirada larga con su yo exitosa antes de que las puertas se abrieran a un piso que no existía en el edificio. Nadie habló públicamente de lo ocurrido. Las leyendas urbanas continuaron circulando en voz baja, en mensajes que se borraban solos, en conversaciones que terminaban abruptamente cuando alguien mencionaba el otro lado. Algunos decían que los espejos eran ventanas a realidades donde las pequeñas decisiones acumulaban diferencias enormes. Otros creían que eran trampas de almas cansadas buscando un reemplazo. La explicación racional siempre rondaba: sugestión masiva, problemas eléctricos en una ciudad antigua, estrés colectivo de una metrópolis que traga vidas enteras. Pero los que habían cruzado sabían que algo había cambiado para siempre. Meses después, un nuevo rumor empezó en los chats nocturnos. Personas comunes encontraban fotos en sus teléfonos donde aparecían dos veces, una versión sonriente y otra con la mirada perdida. Espejos en hoteles económicos, baños públicos, probadores de tiendas departamentales, todos parecían alinearse. Una madre en Nezahualcóyotl grabó un video donde su hija reflejada le pedía que no la dejara sola esa noche. El video se volvió viral por horas antes de desaparecer. La ciudad seguía su ritmo, el metro lleno, los tianguis vibrantes, las luces de neón en el zócalo, pero en miles de hogares, las sábanas cubrían espejos, las luces permanecían encendidas hasta el amanecer y las respiraciones se contenían al pasar frente a cualquier cristal, porque la duda era la verdadera sombra.
¿Y si la persona que te devuelve la mirada ya no eres tú? ¿Y si llevas meses viviendo la vida de otro y el verdadero tú espera pacientemente al otro lado, cansado de observar? En un departamento cualquiera del centro, alguien apaga la luz del baño esta noche. El reflejo tarda un segundo más en fundirse con la oscuridad. Mañana quizás todo parezca normal, o quizás la sonrisa en el espejo sea un poco más ancha, los ojos un poco más sabios, y en algún lugar otra versión cruza hacia aquí, buscando el calor de una vida que ya no le pertenece del todo. Si sientes que tu reflejo guarda silencios demasiado largos o recuerdos que no te pertenecen, vive con esa incertidumbre. Las leyendas urbanas de espejos que reflejan a otra persona no terminan nunca en la Ciudad de México. Solo esperan en la próxima superficie brillante, listas para continuar su relato cuando bajes la guardia. Que las próximas noches te encuentren mirando con atención, porque el siguiente rostro en el cristal podría estar más cerca de lo que imaginas.